¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de salud, Saludable. Hoy vamos a entrevistar al doctor Gabriel Wexler, médico especialista en medicina interna. El tema a desarrollar, la enfermedad tiroidea. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué función cumple dentro del organismo? ¿Qué cosas la pueden afectar? ¿Qué pueden producir un mal funcionamiento? ¿Tiene tratamiento? Estas y otras preguntas desarrollaremos en este programa. Acompáñeme, iniciemos Saludable. Gabriel, gracias por estar nuevamente en el programa. Vamos a tocar un tema muy interesante como es la enfermedad de tiroides. Para que la gente entienda y pueda dimensionar, lo primero que vamos a hacer es explicarles qué es la tiroides y qué función cumple dentro del organismo. Me gustaría que explicaras un poquito. La tiroides está en la base del cuello, tiene relación con todos los órganos vecinos importantes como pulmones, corazón, esófago y demás órganos de la región, y tiene la más importante función, que es el control térmico. Esto es el manejo de todo el metabolismo para la regulación de la temperatura. Bien, fuera de esto que vos me acabas de decir, ¿tiene su función e impacto no solo en forma local, sino a distancia en otros organismos por distintos motivos, más allá de lo de temperatura? Sí, muy importante. Lo de cerebro, todos los receptores de tiroides, la mayoría están en el cerebro, es decir, todo lo que es la función cognitiva, conductual, está regulada por la tiroides, como así también toda la transmisión nerviosa. Bien, dentro del país, ¿hay regiones que tengan más prevalencia de esta enfermedad que otros o es indistinta la distribución, en este caso en Argentina? En realidad no hay ninguna estadística fiable como para que podamos decir eso. Lo que sí podemos decir es que en las regiones montañosas, con el transcurso de los años se ha lavado el yodo, entonces tenemos enfermedades por carencia, y a nivel del mar tenemos enfermedades por abundancia. Pero el hipotiroidismo se puede dar en ambas regiones indistintamente y con la misma frecuencia. Acabas de nombrar la palabra hipotiroidismo. Dentro de la alteración funcional de la tiroides, esto puede ser que funcione de más y en menos, y en eso el título de las enfermedades que puedan afectar la tiroides. Sí, digamos que la más frecuente es el hipotiroidismo, la función en menos, que puede deberse a muchas causas. Sería el gran título hipotiroidismo, pero puede ser de origen genético, autoinmune, medicamentoso, por sustancias nocivas, o sea, puede tener varios orígenes. El más frecuente dentro del contexto de hipotiroidismo es la enfermedad autoinmune. Bien, ¿y el hipertiroidismo qué es? El hipertiroidismo es la hiperfunción, el exceso de función de la tiroides, donde el cuadro más frecuente es la enfermedad de Graves. No el único, porque hay un cuadro que está muy parejo en estadística, que es el nódulo hiperfuncionante o enfermedad de Plummer. Con respecto a las edades en cuanto al padecimiento de la enfermedad, ¿es indistinto? ¿Puede aparecer en cualquier etapa de la vida? En cualquier etapa de vida, inclusive intraútero, hay una ley nacional que rige hace más de 30 años que obliga a sacar el examen tiroideo al nacimiento, se debe cumplir por ley, por legislación, y bueno, acá estamos en el congénito, pero después en todo el resto y todo el transcurso de la vida existe la enfermedad igual. Especial importancia tiene en la vejez. Me gustaría que explicaras por qué. En la vejez tiene importancia porque provoca un gran deterioro cognitivo. Entonces ya tenemos el envejecimiento biológico que provoca un deterioro, y si a eso le sumamos altos grados de hipotiroidismo, más deterioro cognitivo. Con respecto a la sintomatología que pueden hacer sospechar el padecimiento de la enfermedad, ¿cuáles serían en líneas generales los más comunes? Yo soy particularmente cuidadoso con la sintomatología porque es muy confusa. Es muy confusa con muchos cuadros. Entonces no podemos hablar del decaimiento, que tal vez sea el cuadro más constante, de la piel seca, de la constipación, de la poca o baja resistencia al frío, pues son síntomas que son muy comunes a muchas enfermedades. Es decir, que el diagnóstico sintomatológico de tiroides es muy artístico, ¿sí? Y tampoco debe quedar resumido solamente a un diagnóstico de laboratorio, el cual puede tener un margen de error bastante interesante. En base a lo que vos me decís, tengo que sospechar que acá la suspicacia clínica es muy importante para poder sospechar, buscar y hacer el diagnóstico adecuado en lugares adecuados. Sí, es una sumatoria. Vos tenés que hacer toda la sumatoria clínica, básicamente, como es siempre el diagnóstico, y después la confirmación vía laboratorio confiable, de última generación y confiable. Vos comentabas recién en los pacientes
añosos que fuera de su alteración que podemos encontrar frecuentemente a esta edad, la incidencia de la patología tiroidea puede exacerbar cuadros de conductas o de problemas psicológicos que también deben hacer sospechar y que en este caso la perspicacia clínica es muy importante. Insisto en esto porque me parece que acá es una cosa realmente importante. Muy importante porque hay cuadros de demencia que son reversibles porque el factor que genera la demencia es la tiroides. Hay cuadros cardíacos donde también no se alcanza reversibilidad, sobre todo a esa edad, si no se trata tiroides. Hay cuadros digestivos importantes a esa edad, llámese constipación o diarrea, que no se alcanza el equilibrio si no se trata tiroides. Cuadros respiratorios, cuadros anémicos crónicos. Es decir, la tiroides tiene múltiples funciones. También, entonces, a uno le hace sospechar, o la gente tiene que entender, que hay, a punto de partida de esta sintomatología difusa, es muy importante el control regular, el control con especialistas ante sintomatologías que se van tratando y no van solucionando el problema sobre lo cual aparentemente está la sospecha y que puede estar en otro lado el origen o la causa de la enfermedad. Semestral y sobre todo no nos olvidemos también que la gente que está medicada tenemos una gran incidencia porcentual de hipo y hipertiroidismo iatrogénico, es decir, aquel que generamos con la medicación excesiva o en disminución, cualquiera de los dos cuadros, cualquiera de los dos extremos. Ahora, lo importante de esto no es solamente el control, sino es cómo es la ingesta de la medicación, una vez que está diagnosticada. ¿Cómo es? La ingesta de la medicación debe ser siempre en ayuno, porque la droga es pasible de inhibir su absorción o aumentar su absorción si hay alimentos en el estómago. Entonces debe ser hecha la medicación en un horario del día donde el estómago esté vacío, llámese mañana o media tarde. ¿Hay un componente hereditario en el padecimiento de esta enfermedad? El hecho de tener antecedentes familiares directos de enfermedad tiroidea hace que uno como médico e incluso como paciente pueda ir a controlarse porque decir, bueno, tengo este antecedente y necesito saber o me gustaría saber si tengo o no la enfermedad. Muchísimo, muchísimo. La patología es netamente genética, tiene un factor genético muy predominante. El problema que estamos teniendo es que estamos en una medicina totalmente renovada, es decir, antes se podían ver pacientes crónicos no diagnosticados y ahora tenemos el facilismo de poder diagnosticar. Pero bueno, es decir, una generación para atrás ya podemos tener un antecedente genético muy fuerte. Dentro del diagnóstico, para que la gente sepa, que piensan que podría ser el diagnóstico, son en principio o básicamente cosas sencillas. En el screening habitual de tu consultorio, cuando llega un paciente y vos estás sospechando que pueden tener la enfermedad, ¿cuál es tu pedido inicial con respecto a estudios para detectar esta enfermedad? Yo creo que primero no está avalado el screening de tiroides. En ninguna parte del mundo no es avalado por razones económicas y epidemiológicas. Pero si uno tiene la sospecha, básicamente podría ser la TSH, podría pedir, la hormona tiroidea T4 libre y los anticuerpos antitiroperoxidasa, digamos, como cosa frecuente para cerrar el cuadro. Una vez que el laboratorio está alterado, en líneas generales, ¿cómo seguiría la valoración desde el punto de vista de estudios con respecto a la enfermedad tiroidea? Depende de qué parte esté alterada, pero supongamos que esté lo más básico. TSH y T4 libres, exige una palpación por manos, digamos, expertas, es decir, hay que saber palpar, y de lo contrario, la ecografía también hecha por un operador convincente, es decir, un operador preparado para hacer ecografía tiroidea. No tiene el mismo valor cualquier operador. La ecografía siempre sigue siendo un método operador dependiente, es decir, depende de la capacitación que tenga el operador para ver la patología tiroidea. En esta ecografía que vos decís es muy común que la gente, cuando le hacen los estudios, encontrar nódulos. Esos nódulos pueden significar muchas cosas. Muchas, demasiadas, desde nada hasta después de los 50 años. Es natural que la gente tenga nódulos en la tiroides, como que tenga quistes renales también. Hay una clasificación para eso, hasta ser nódulos sospechosos de acuerdo al informe ecográfico. De ahí la importancia de qué operador va a hacer la ecografía. Bien, y a partir de esto, ¿el seguimiento cómo es? O dependiendo de lo que encuentres,
¿Vas un paso más adelante con respecto a los estudios o simplemente, dependiendo de lo que vos sospeches, el control cada cuánto? No todo nódulo se punza, digamos que actualmente se piensa en que eso, porque hay trabajos válidos para esto, no todo nódulo es punzable, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos muy específicos, y sí todo nódulo es seguible en el tiempo, es decir, yo lo continúo semestralmente analizando con el mismo operador. El tratamiento, o dentro del tratamiento, básicamente son las pastillas, como decías vos, en líneas generales, que hay que tomarlas en ayuno por lo que explicaste. Ahora, este tratamiento, una vez iniciado, ¿es permanente, de por vida, o tiene un tiempo dependiendo de la conducta o cómo se acomoden, o puede ir variándose o agregándose otras cosas? El tratamiento en general, si estamos hablando de la parte más frecuente, que es el hipotiroidismo, es de por vida. En muy pocos casos va a ser, pero son muy pocos casos, casi excepcional, va a ser restringido en el tiempo, pero si no es de por vida. En el hipertiroidismo es otro enfoque, puede ser un tratamiento cronificado en el tiempo o puede ser directamente llegar hasta la ablación de la glándula. ¿Por qué? Porque está hiperfuncionante. Claro. Estos pacientes que son tratados en el tiempo y seguidos, ¿pueden desarrollar su vida normal? Totalmente. ¿Actividad física? Totalmente. ¿Necesitan hacer algún tipo de dieta en particular? No, se considera que hay sustancias boceógenas, pero bueno, no está bien definido, no hay ningún trabajo que delimite muy bien las sustancias y cuál es la cantidad que se debe consumir para que uno tener algún tipo de deterioro en tiroides o no. Es decir, que puede ser una vida absolutamente habitual. Dentro de las alteraciones o las disfunciones que puede producir la enfermedad tiroidea, está lo del, por ejemplo, el metabolismo del colesterol, que tiene que ver básicamente con esto. Muchas veces, ordenando el tratamiento tiroideo, se ordena la alteración del colesterol, o si no, no se ordena, pero tiene que ver con otros factores u otras cosas agregadas con las cuales se puede asociar la enfermedad tiroidea, ¿no es cierto? La tiroides suele ser víctima y a veces victimario de muchos cuadros metabólicos. En el caso específico que vos estás contando, maneja el metabolismo del colesterol, lo maneja de forma importante, es decir, que cualquier tratamiento que yo imponga del colesterol con cualquier droga, si yo no compenso tiroides, no voy a tener buen resultado. Con respecto a la asociación con otra enfermedad como la diabetes, ¿hay relación entre tiroides y diabetes, ya sea que padezcas una u otra enfermedad? Como médicos, tenemos la posibilidad la necesidad de sospechar eso, buscarlo más allá de esa patología puntual individual. Sí, específicamente sí. Con diabetes tiene muchísima relación. Tiene una relación directamente, o sea, en todos los trabajos se puede ver con la diabetes tipo 1, la inmunológicamente determinada, y tiene una relación causal con la diabetes tipo 2. Es decir, la tiroides en ese caso termina siendo víctima de la diabetes. Bien. Y ese tratamiento sería en conjunto, o sea, se trata la tiroides y se trata lo de la diabetes. Exacto, y se trata con metformina también muchas veces y con buen resultado. Bien. Con respecto al hipertiroidismo y al hipotiroidismo, ¿hay aspectos del paciente que puedan hacer sospechar sobre la prevalencia de una u otra enfermedad? ¿Hay características cuando entra al consultorio que vos le das la mano, lo ves, la conducta del individuo como para poder sospechar y decir, puede venir por acá o puede ser esta o aquella la prevalencia de la enfermedad? Sí, hay características, son sutiles y hay mucho saber popular que coloca los cuadros como antagónicos. Está como Don Quijote es el hipertiroideo y Sancho Panza es el hipotiroideo, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque en el cuadro hipertiroideo predomina la ansiedad y la ansiedad lleva a la obesidad. Es decir, no esperemos un paciente flaco en un hipotiroideo, pero sí podemos hacer pruebas de que indudablemente va a tener un pulso acelerado, va a tener, digamos, hiperfagia o odinofagia, va a tener una serie de síntomas que van a ser compensables, digamos, pero no estrictos. No busquemos lo estricto. ¿Hay características de piel? Sí, hay características de piel. Se espera una piel rugosa y mucho más áspera en un hipotiroidismo. Se espera una piel fina en un hipertiroidismo. Pero no quiero caer en aspectos muy antagónicos porque eso no es la realidad que se ve todos los días. Está bien. La pregunta iba dirigida a que en este concepto, este mito de que el hipotiroideo es gordo y el hipertiroideo es flaco, eso es relativo y no necesariamente tiene que ser así.
y que hay que, digamos... En la mayoría de los casos claro. no es así. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos específicamente de la enfermedad de Graves? Bueno, ahí si la dejamos evolucionar en el tiempo, casi seguro que vamos a ver esto. Pero evidentemente una evolución larga en el tiempo, que no es deseable porque el paciente tiene cronificada su patología, una patología grave. Con respecto a los tratamientos, en algún momento mencionaste el tema de la punción de un nódulo. Entonces me gustaría saber, y que le expliques a la gente desde el punto de vista práctico, ¿cuándo hay una indicación precisa para puncionar un nódulo buscando qué? La punción del nódulo debe ser siempre mediante guía ecográfica, es decir, debe ser con un muy buen rescate de muestra, es decir, punzando toda la periferia del nódulo y con un muy buen análisis de anatomopatólogo entrenado. Las características ecográficas me van a dar la pauta y el tamaño me van a dar la pauta si ese nódulo es punzable o no es punzable. Y las características son muy técnicas, yo no quisiera confundir a la gente con esto, pero vuelvo a repetir el concepto, no todo nódulo se punza, no sería esa la práctica, y hay nódulos que se puede estar muy tranquilo porque son nódulos de la vejez. Suponiendo que hubiera que ir a sacar la tiroides, porque tiene la indicación quirúrgica, por lo que fuera. El hecho de sacar la tiroides implica, primero, que no, en principio no hay ningún problema, y esa falta de la glándula se suple con hormonas. La hormona tiroidea que se toma habitualmente. Y uno va ajustando la dosis de acuerdo. Va ajustando la dosis de acuerdo a lo del paciente, el peso del paciente, hay diversos órdenes como uno puede ajustar la dosis, pero totalmente compatible con la vida, ¿no? Volviendo a otra relación con otro órgano como el corazón. ¿Puede el corazón ser expresión de una enfermedad tiroidea y generalmente cómo pudiera expresarse esa eventual enfermedad? La tiroides tiene tres componentes muy básicos en toda la parte cardiovascular, que es, primero, manejar la distensibilidad arterial, manejar el retorno venoso y manejar la contractilidad cardíaca. En esos tres componentes se cifra toda la acción tiroidea. Evidentemente, si yo no tengo un buen control metabólico de tiroides, por más drogas que yo ponga, no voy a tener un buen control cardiológico. O sea, que a punto de partida de una alteración funcional tiroidea podemos tener hipertensión arterial, pudiéramos tener arritmias, problemas del músculo cardíaco como miocardiopatías, y que por más que nosotros tratemos esa arritmia o esa hipertensión, etcétera, etcétera, si no está ordenado el funcionamiento tiroideo, todo ese tratamiento, la efectividad va a ser relativo. Totalmente igual que lo neurológico. Hay muchísimas digamos, neuropatías. La neuropatía hipotiroidea es muy clásica, es muy poco tratada y muy poco diagnosticada también, y sin embargo es un componente del cuadro. La importancia de hacer el tratamiento tiroideo, por lo que me contás, es que no solo que regularizás el funcionamiento hormonal, sino que al paciente lo sacás del riesgo de todo este tipo de relaciones con los otros órganos, como la parte neurológica, cardiológica, glucémica, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando del riesgo del colesterol, del riesgo cardíaco, del riesgo cardíaco por hipertensión arterial, del riesgo de arritmia. Estamos hablando de la parte, digamos, estética, si se quiere, de piel, de edemas, la parte mental, la parte cognitiva. Es decir, tiroides se correlaciona absolutamente con todo el metabolismo. Llega la gran peña de Onassis con la presentación de la revelación del folclore, el indio Lucio Rojas, en San Luis. Este 2 de julio, junto a algarroba.com, Los Fulanos y más artistas locales. El indio Lucio Rojas nos trae un espectáculo de primer nivel para que la familia y los bailarines disfruten. Por Ruta 3 a metros de la Plaza de los Halcones. Conseguí tus entradas en Perfumería Los Álamos, Kevingston San Luis y en la tienda, o reserva tu entrada al 02664 201178. Invita Carolina Cable Color y TVC Puntana. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular.
estrés, ejercicio y farmacológico, Holter cardíaco, Holter depresión, CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Llevándote al principio de la vida de los chicos, suponiendo que haya un diagnóstico de tiroides a corta edad o apenas nacido, con lo cual hay la obligación por ley de hacer el estudio. El tratamiento básicamente es el mismo, ajustado a dosis, etcétera, con respecto a que el adulto, la droga es la misma. La droga es la misma, se impuso el tratamiento porque pasados 4 meses que el chico no está diagnosticado, ya el deterioro neurológico es irreversible, siendo un cuadro neurológico totalmente reversible si yo lo tomo a tiempo. Por eso es tan importante la medición de nivel de TSH a nivel de nacimiento. Por eso está legislado. Con respecto al tratamiento, hay una forma en el hipertiroidismo del tratamiento que cuando uno la aplica puede dejar de hiperfuncionar a hipofuncionar, y me gustaría que le comentara a la gente cuál es esa situación y eventualmente neutralizada esa hiperfunción, cómo se complementa el tratamiento. Claro, vos tenés en el hipertiroidismo 3 terapéuticas. Una que puede ser farmacológica, es decir, yo te retorno al estado normal vía medicamentos. La segunda es con yodo radioactivo y la tercera es la ablación quirúrgica. Eso se le da a elegir al paciente. La parte con yodo radioactivo se colocan pequeñas dosis ya graduadas, no se hace como antes se hacía, dosis por peso, porque se ve que hay un exceso. El único lugar del organismo donde el yodo se capta es la tiroides. Es decir, que todo el yodo radioactivo va para la tiroides. Y según los últimos estudios, estas dosis concentradas serían mucho más eficaces que dar las dosis ponderales, las dosis por peso. Y eso, cuando vos das ese tratamiento con yodo radioactivo, la hiperfunción tiroidea... Suprimís la función de tiroides. ¿Y con qué lo suplís? Con la hormona, la misma hormona tiroidea. O sea, es decir, vos siempre das lo que el organismo termina produciendo. Para ir terminando y como última pregunta, para que la gente pueda entender de que acá hay una relación multidisciplinaria y que cuando vemos un paciente, por más que el tema sea tiroideo o en este caso cardíaco, debemos ir relacionando y pensando que cuando nosotros hacemos un tratamiento para una u otra cosa, puede directo o indirectamente afectar y necesitamos saber y tener toda la información, que no es un paciente o una tiroides o un corazón o 2 pulmones o 2 riñones. Hay un organismo que hay que valorar y a partir de ahí saber qué cosas podemos hacer bien o mal o dañar al paciente. En este caso, y siendo una zona de chagásica, uno de los tratamientos no poco comunes, por suerte cada vez menos y específicamente cuando se necesita como tratamiento como la amiodarona, vos nombraste dentro de las causas de enfermedad posibles el tratamiento farmacológico. Esta droga, ¿no es cierto?, es una de las principales causas desde el punto de vista farmacológico de esta disfunción tiroidea. Entonces, me gustaría que hiciera un comentario con respecto a esto. La amiodarona es la principal causa farmacológica. Después tenemos el interferón 2 alfa, pero se da en hepatitis C, se da poco. La amiodarona tiene yodo en su molécula, entonces lo que va a generar en la tiroides es un cuadro seguro de enfermedad, pero no sabemos para qué lado se va a disparar, si para el hipertiroidismo o para el hipotiroidismo. El otro gran problema es que lo damos en una persona que está deteriorada, es decir, no es una persona que está en pleno estado de salud, entonces su tolerancia disminuye notablemente. El tema es tener conciencia que la amiodarona va a generar siempre cuadros tiroides. Claro, bueno, eso es muy importante que la gente entienda, porque bueno, en algún momento al principio, cuando desembarcó la amiodarona a nuestro medio, al ambiente médico,
las dosis eran mucho más altas, mucho más prolongadas y realmente era extremadamente dañina. Hoy por hoy sabemos, o sabiendo todas estas cuestiones, hemos aprendido mucho de esto y realmente cuando estamos dando esta medicación tiene que ser no solo estrictamente necesaria, muchas veces por corto periodo de tiempo y controlada, pero teniendo siempre en cuenta esto que estamos planteando. Y es un excelente antiarrítmico, el problema es que tiene yodo en la molécula. Claro. 40% de la molécula es yodo. Claro. O sea que esto un poco el comentario es para que la gente pueda entender de que cuando medicamos o vemos a un paciente, lo vemos de forma global y tenemos en cuenta todas estas cosas. Con respecto y por último al tratamiento, como en todo y cada vez que vamos haciendo hincapié, el tratamiento de esta patología, ya sea que funcione de más o funcione de menos, es absolutamente individualizado y a partir de ahí las dosis para cada paciente en particular, el ajuste y todo lo que tengan que hacer en cuanto al seguimiento. Absolutamente independiente de cada paciente. No existe ninguna receta que yo pueda darle una dosis determinada a un paciente por el peso y por eso está absolutamente denegado, demostrado que no es así. Cada paciente, acorde a la época del año, porque la tiroides interacciona mucho con el clima, va a tener diferentes necesidades de hormona tiroidea. O sea que a veces en la época de calor hay que ajustar y en la época de invierno... De ahí el control semestral. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que en esa época yo tendría que controlar al paciente a ver si está en un buen mecanismo, una buena regulación de temperatura. Gabriel, muchas gracias y estaremos en contacto por otros temas. A vos, Jorge. Llega la gran peña de Onassis con la presentación de la revelación del folclore, el indio Lucio Rojas, en San Luis. Este 2 de julio, junto a algarroba.com, los fulanos y más artistas locales. El indio Lucio Rojas nos trae un espectáculo de primer nivel para que la familia y los bailarines disfruten. Por Ruta 3 a metros de la Plaza de los Halcones. Conseguí tus entradas en Perfumería Los Álamos, Kevingston San Luis y en la tienda o reserva tu entrada al 02664 2011 78. Invita Carolina Cable Color y TVC Puntana. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo programa. El tema ha sido muy interesante y como usted verá, el desarrollo de esta enfermedad implica la suspicacia clínica, tener el antecedente desde el punto de vista del paciente para hacer una consulta temprana y el médico estar atento a los antecedentes del paciente. La sintomatología es difusa, con lo cual no es fácil, y el diagnóstico dependerá de lo apto y atento que esté el médico para sospechar la enfermedad. Esto tiene tratamiento y, como siempre, es absolutamente individual para cada paciente en particular. Tiene terapéutica, tiene solución. Mientras más temprano, mejor. Eso siempre recuérdelo. Llegamos al final del programa. Todas las formas de comunicarse con nuestro programa acá a pie de pantalla, a través de Facebook, a través del mail, el celular de nuestra producción, o si no, recuerde el canal de YouTube para ver todos los programas ya emitidos y los que vendrán en toda esta temporada. Muchas gracias, nos vemos en 7 días.